Vamos a preparar un sustrato para semillero. Eso es lo que vamos a tratar de explicar de qué se trata. Cuando hablamos de eso, nosotros tenemos que tener en mente qué materias primas vamos a usar, especialmente que me den un muy buen enraizador, porque lo que yo busco en las plantas, en este caso, va muy dirigido a hortalizas, pero también pueden ser otros tipos de producciones como frutales o inclusive ornamentales. Cuando nosotros hablamos de un sustrato, lo que yo busco es un medio de cultivo donde no tenga que competir ni con hierbas, malas hierbas, ni con microorganismos que afecten el suelo o el sustrato. Entonces todo el proceso que vamos a hacer, lo que yo busco es un enriquecido biológico, benéfico y que me ayude a un mejoramiento de enraizado de cualquier cultivo o planta que yo vaya a sembrar en ese sustrato. Eso es lo que yo llamo, o se llama una opción de hacer un preparado de sustrato. Tenemos acá algunas materias que podríamos usar, además de otras que también se podrían usar. Cuando yo busco el buen manejo de un sustrato, mi meta es hacer un buen semillero y una buena planificación de el cultivo que yo vaya a sembrar. Entonces, para eso usamos unas bandejas que las que estaríamos nosotros tratando de mejorar el sistema, especialmente para una planificación de siembras adecuada. ¿Qué significa esto? En ellas ya vienen contados los huecos. Entonces, si yo tengo una producción, ejemplo, de vender 500 lechugas por semana y tengo en una bandeja de estas o otro tipo de bandejas que me caben 200 o 400 plantas, entonces voy planificando esas siembras. No solo es el manejo de mercadeo que yo tenga, sino que el tipo de bandeja que yo vaya a usar me va a permitir un muy buen desarrollo radicular. En este caso es la bandeja de estereofón. Hay bandejas de plástico que también funcionan. A mí personalmente no me gusta el sistema radicular en plástico, prefiero esto en el caso de un mejor sistema radicular. Permite que la planta sea como uniforme, entonces que cuando hay un trasplante y llegan a la cosecha, las plantas son casi todas iguales. Eso va a permitir un manejo de control en la cosecha. Entonces usted lleva ese mercado que usted tiene lo más posible de cumplir las ventas semanales, que sería lo que uno busca. Pero en general es todo un buen manejo de fermentación con materias primas como estas, garantiza un muy buen enraizado en las plantas o en el cultivo que uno vaya a sembrar. Cuando vamos a hacer el sustrato para semilleros, necesitamos garantizarnos un muy buen sustrato. Digamos, la meta es una mezcla homogénea y una mezcla que tenga un buen sistema de aireación. Entonces voy a explicarles el porqué del uso de cada una de las materias que vamos a usar. Lo más importante en esto, o una de las materias más importantes que vamos a usar, en este caso es el bocachi. Un bocachi básico ya terminado, bien madurado. Ojalá que tenga alrededor de los 2 meses, mínimo unos 50 días como está este. Eso me garantiza a mí una nutrición básica para esas plantas y que no puede ser una dosis muy alta. Luego vamos a ver ya la cantidad a la hora de la preparación de materias que del caso bocachi que vamos a usar. Pegado a esto, vamos a usar los microorganismos que ya preparamos, que son los microorganismos de montaña o conocidos como Eso va a hacer una buena fermentación del sustrato
porque lo que yo busco es que me haga un curado natural con biología buena. En el caso de los microorganismos de montaña, que es lo que yo quiero. Tenemos la melaza. La melaza es el aporte de energía de todos los azúcares que necesito. ¿Eso para qué? Para que haga una activación de los microorganismos en el medio que se llama el sustrato. Esto me garantiza a mí que haya energía, entonces que haya un muy buen desarrollo y multiplicación acelerado de los microorganismos en el caso del sustrato. Básicamente, una de las materias primas que usamos es la fibra de coco. La fibra de coco, aparte que contiene algunas hormonas que ayudan a enraizar, es un material, se consigue acá, por dicha, en Costa Rica. Es de basuras, por decirlo así, son las cáscaras de los cocos y eso los procesan. Esto ayuda muchísimo al mejoramiento de enraizado del cultivo que usted vaya a sembrar. Es muy recomendado. Si no hay fibra de coco, podrían usar alternativas. Ejemplo, se compran pidmos que son importados, que son como sustratos ya preparados para esta mezcla. Podrían usar, curiosamente, las tierras de sonpopos. ¿Ha visto que después de que ellos pasan la fermentación, sacan eso y es una arenita, es una materia orgánica que ya es un desecho de ellos, y entonces la tierra de sonpopo podría ser sustituida por esto. Entonces, para que la usen, porque a veces no le encuentran uso, en ese caso a ese material, y en muchos lugares hay un montón, entonces se puede usar. En el caso de la cascarilla del arroz, lo que va a hacer es un proceso de mejoramiento de aireación, de separación de las partículas, para que la raíz tenga opción a desarrollarse y que eso sea mucho mejor. En el caso del enraizamiento, básicamente lo que yo busco con la cascarilla del arroz. En el caso de la semolina es una materia riquísima para la parte de multiplicación de microorganismos. Es un medio de cultivo que yo utilizo para mejorar el desarrollo de la parte de microorganismos. Aporta un poquito de fósforo y otros elementos, pero muy poquito. Básicamente es lo que queremos en la semolina del arroz. Lo que queremos es eso, más como una activación. Entonces, junto con la melaza y los microorganismos, hacen como una muy buena mezcla para que haya ocurran las temperaturas. Recordemos que en esto la idea es subir la temperatura y que eso haga que caliente el medio y elimine patógenos en el sustrato. El carbón como fuente de energía, como parte de acompañamiento, como la casita de los microorganismos que hemos venido hablando, y minerales. Eso es esencial. El carbón puede ser inclusive otras opciones, carbones vegetales, inclusive cenizas negras como de bagazo de caña, o el mismo carbón de cascarilla de arroz. En mi caso, ahorita sería como esta opción, o en este mismo carbón usarlo molido. Entre más fino podría ser, porque el carbón molido hace que a la hora de llenar la bandeja no me quite tanto espacio, sino que sea más homogénea la mezcla. Eso se lo recomiendo si se puede hacer, sea carbones finos en este caso. Es lo mejor para un sustrato. Y en el caso de la tierra subsuelo, es porque es muy interesante. La tierra subsuelo contiene 3 pasos muy importantes. Uno es que hay una lixiviación, en este caso la capa que está debajo, la capa orgánica, entonces hay como una retención de minerales que se lixiviaron y ahí están. Eso es muy bueno para la mezcla y son aportes muy poquitos. Entonces recordemos que una planta es como un bebé, la nutrición que él ocupa es poquita. Una lechuga es apenas una semillita. Lo que yo voy a poner acá, entonces lo que busco es una nutrición bajita, y eso lo logro con esa tierra. Además de que esa tierra, como un punto 2, no contiene enfermedades. Recuerden que los hongos están en la parte de la capa orgánica y como nematodos, hongos, bacterias, es difícil que estén ahí abajo. Normalmente estas tierras las sacamos entre 50 y 60 centímetros hacia abajo, que es lo que yo busco, que eso esté ahí, especialmente pensando en que no hay enfermedades. Y otra cosa que busco, que sería como el tercer paso, es que no haya una competencia de semillas. La mayoría de semillas están en la capa orgánica,
Entonces siempre van a estar en competencia junto con las hortalizas. Ahí abajo es difícil que las semillas estén, o sea, no van a llegar. Entonces con eso me garantizo un sustrato donde no esté en ese proceso de competencia con mis hortalizas, sino que esté la lechuga o el caso de la remolacha o el brócoli, que esté ahí solita en su desarrollo radicular, que es lo que yo especialmente busco con un sustrato. Una planta con muy buena raíz es una garantía de una planta con buen tallo y buen desarrollo de hojas.